Continuamos alimentando la lista de reproducción Reshit Jochma, el principio de la sabiduría, con el tema de la construcción de un recipiente. Y aquí hablaríamos de esa iniciación gradual del proceso mesiánico que corresponde a la forma en la que se difunden los conceptos cabalísticos que yo creo que independientemente que hoy en día haya un auge, ha sido lenta esa difusión. La Cábala revela el fundamento de la creación de una forma unificada y esas revelaciones forman parte de la luz mesiánica. Como consecuencia de esto, los conceptos de la Cábala se van revelando, pero según el grado de luz mesiánica que va descendiendo a Malhut, al mundo, a la generación que se viva, que esté actual en ese momento. ¿Qué ha ido pasando? Que, por ejemplo, Rabbi Moshe Cordovero enseñaba Cábala en Safed de modo tradicional, pero luego llegó el Ari revelando una dimensión que fue novedosa. De hecho, Rabbi Haim Vital en el Etz HaHaim señala en nombre del Ari que Ramban, Nachmanides y los compañeros de estudios del Ramban, así como los primeros sabios, como por ejemplo Rabbi Nehonia ben Akaná, el autor del Bair, ellos comprendían el concepto de Parsuf y ellos estuvieron antes que el Ari, ¿cierto? Pero ellos no utilizaron el término de Parsuf porque la luz mesiánica del Parsuf no comenzó a fluir en este mundo, en Malhut, sino a partir de la época del Ari. Cuando la luz mesiánica permitió al Ari introducir el concepto de Parsuf, porque era la voluntad divina, además que el Ari limitara esas revelaciones a comunicaciones privadas con Rab Haim Vital solamente. Y de hecho el Ari enseñó un concepto místico del Zohar antes que bajara del cielo la emanación de esa enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que existiera la suficiente luz mesiánica para que el Ari revelara un concepto místico del Zohar, él lo hizo. Por eso cuando enseñó ese concepto, sus discípulos no estaban listos para recibirlo. Y el Ari sintió y supo que su muerte sería el resultado de esa revelación prematura. Y así sucedió. Por eso el Ari, por revelar secretos no autorizados, tuvo una muerte prematura. Ahora, ¿por qué había esta prohibición? ¿Por qué? Porque hay que analizar el proceso de una comunicación, ¿sí? Cuando algo se quiere comunicar, ¿qué sucede entre la persona que emite la idea, el disertante, y el oyente, el receptor? La comunicación de una idea implica que el oyente, el receptor, tenga medios para que comprenda esa idea. ¿Cuáles medios? Un recipiente. Por eso este tema de hoy se llama construcción de un recipiente, construyendo un recipiente. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los medios que se necesita para que se comprenda una idea? El idioma. Si una persona no conoce el idioma de comunicación en el que se está transmitiendo una idea, pues no lo va a comprender, no la va a comprender. Sí, puede escuchar sonidos sin sentido, pero no va a captar el significado que la persona que le está emitiendo el mensaje le quiere realmente enseñar. Entonces el recipiente solo puede contener la sustancia que se vierte en él. ¿Según qué? Según la capacidad del recipiente. Si yo tengo un vaso, si yo vierto en ese vaso agua, pues solamente puede contener agua según la capacidad del vaso. Es esa comparación. Entonces la sustancia en este caso, ¿qué es? El pensamiento comunicado. Y eso puede verse como la luz que se disemina. El recipiente es la capacidad de captación de la mente. Entonces, eso viene siendo el cli, recipiente cli, que viene siendo esa capacidad de captación de la mente que escucha un mensaje. Bien, espero que hasta ahí vamos claros. Entonces, cuanto más se domine un concepto, cuanto mejor se domine un concepto, más fácil será comunicarle ese concepto o esa información interna a las personas que se les quiere comunicar. A alguien que no tenga el dominio de un concepto, pues no va a poder comunicarle a otro de forma clara ese concepto.
Sucede también que personas nacidas en Shevat o personas con naturaleza de alma, de Jochma, que han sido pensadores o artistas que se adelantan a su época, a su generación. ¿Qué pasa? Que la generación, las personas de su entorno no están preparados para captar sus ideas, no están preparados para captar sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque no hay nada en su entorno que concuerde con lo que la persona, con esta persona que se adelanta a su época, intenta comunicar. Entonces los demás están totalmente perdidos. Eso pasa también y pasa cuando, por ejemplo, usted estudia los secretos del cielo, pero su entorno no, su familia no, sus amigos no. A usted le queda difícil comunicarle eso a las personas de su entorno, porque usted va en camino a la conciencia Aleph y las demás personas están aún en una conciencia fragmentada, muy marcada. Entonces, puesto que la gente, carece de medios para comprender las ideas, rechazan su mensaje. Eso es lo que sucede. Puede la persona ser tachada de loca, puede ser la persona hasta llegar a estar presa porque discute ideas o expone ideas, como fue el caso de Wilhelm Reich. Era un psiquiatra alemán. Él discutió unas ideas de la nueva era, como por ejemplo hablaba de la integración del cuerpo y de la mente. Esto fue en los años 50. ¿Y qué pasó? La sociedad en la que él se encontraba reaccionó metiéndolo en prisión. Entonces, la recepción de las ideas de Reich fueron muy negativas. Esa recepción no logró, porque en esa época la gente no tenía los recipientes adecuados para captar esas ideas, para recibir esas ideas. Actualmente, de hecho, esos conceptos son elementales. El concepto de la integración de cuerpo y mente es elemental y es plenamente aceptado, esos conceptos, ¿sí? Pero eso no ocurrió en ese momento que él vivía y fue, de hecho, llevado a prisión. Para que alguien pueda aceptar una idea, para que alguien pueda aceptar un concepto cabalístico, para que alguien pueda entender un concepto, debe tener algo equivalente, un concepto equivalente que tenga armonía con lo que le están diciendo. De lo contrario, no va a poder comprenderlo. Ese concepto se vuelve el recipiente que le permite a esa persona entender en su mente lo que le están diciendo, lo que le están informando, lo que le están comunicando. Y a medida que la ciencia va progresando, que el mundo se vuelve más civilizado, más sofisticado, pues la mente también se prepara para aceptar conceptos más abstractos. De hecho, yo considero que ustedes ven esto en los niños que nacen ahora, que vienen de un tiempo hacia acá, pareciera que trajeran un chip en el cerebro. Ellos comprenden cosas y las ven tan fácil, cosas que de pronto ustedes no comprendieron tan fácilmente, y uno sentía que cuando era niño era medio tonto, que no, sí, que realmente, comparándonos con los niños de hoy en día, estábamos bastante atrasaditos en el cronograma. Entonces, realmente eso es lo necesario. Todo va cambiando, la ciencia va progresando, el mundo va cambiando y la mente se va preparando progresivamente para aceptar esos conceptos. De la misma manera va pasando con la luz mesiánica. La luz mesiánica va descendiendo, pero de una forma paulatina, hasta el momento en que se llega a una conciencia mesiánica. ¿Recuerdan esas palabras? Ustedes harán cosas más grandes que yo. Es esto, la luz mesiánica va descendiendo de forma paulatina. Por esa razón, la palabra Parsuf, esa terminología, no fluía en ese momento, sino a partir de la época del Ari. Antes no, aún cuando antes había sabios que sabían el conocimiento del Parsuf. ¿Esto qué quiere decir? Que para que se comprenda un concepto, y más aún para que se comprenda un concepto cabalístico, primero tiene que descender la luz mesiánica que corresponde a ese concepto. En tiempos del Ari descendió una concentración especial de luz y eso permitió mencionar el concepto de Parsuf, pero aún faltaba la intuición de Ruach HaKodesh, esa inspiración divina. Faltaba que se activara el Da'at. Y eso excedía el nivel cognoscitivo de ese momento. No había un consciente colectivo que se prestara para que las personas entendieran lo que el Ari estaba explicando. La única manera de comprender verdaderamente la cábala y los conceptos cabalísticos es a través de la intuición del Ruach HaKodesh, a través de la activación del Da'at. Y les voy a decir algo
que no crean que porque entonces comprenden algunos conceptos cabalísticos tienen todo el Da'at activado. No es cierto, ¿verdad? No es así. El Da'at existe en todas las dimensiones. Entonces, según el nivel de alma que ustedes estén rectificando, sea de Nefesh, sea de la Sefirá que estén además rectificando, el Da'at irá aumentando. No den por conquistado Da'at, la Sefirá, no lo hagan. Con el tiempo, el fluido divino irá aumentando. De hecho, ha ido aumentando al punto en que ha sido posible percibir la cábala a través del intelecto humano y se irá facilitando y se irá aclarando paulatinamente. Este shur quedará en la lista de reproducción de Reshit Jochma. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.